Sí, ¿están listos ya? ¿Están listos? Es Juan recibiendo una revelación, ¿no es cierto?, de un ángel al cual Cristo le ha dado y el Padre le ha dado a Cristo también. Y ya han pasado bastantes cosas y está aquí para nosotros en este día. Dice: después miré y he aquí verso 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día, de noche, los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Bueno, Juan está escribiendo lo que le ha sido dado, y eso ha quedado presente por ya casi 2000 años. Hemos hecho mención, siempre estamos hablando acerca de las cosas, que cómo es el plan de Dios. Dentro de ese plan de Dios, tal como la semana pasada hicimos mención un poco, llamándolo la última batalla por los perdidos, cómo Dios interviene en la historia de la humanidad con el objeto de que sea la menor cantidad posible de personas que vayan camino al infierno o a ese lugar de tormento, porque Él había mandado a su Hijo, ¿no es cierto?, a morir en la cruz, obviamente para que las personas no fueran a ese lugar. Entonces aquí Dios está haciendo el último intento de hacer que un grupo de personas que está viviendo una situación muy particular, no hay que olvidarse que lo que estamos leyendo es algo que va a ocurrir en el futuro y que tiene que ver con la tribulación, que ya ha comenzado la segunda parte de la tribulación. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la tribulación, lo hemos dicho, comienza cuando Jesucristo les dijo a ellos que miraran cuando la abominación desoladora se sentara en el templo. Eso ocurre a los 3 años y medio. También el mismo capítulo 12 y 13 de Apocalipsis nos ha mencionado las cosas que han sucedido, cómo Dios le ha dicho a Israel que huya a un lugar donde Él lo va a sujetar o lo va a sostener por 1000 y tantos días, que son 3 años y medio. El capítulo 13 también hace mención de la persecución que hace este individuo en contra de todo tipo de religión, de los judíos, de la iglesia de Cristo no puede porque no está, pero sí de personas que han recibido el evangelio de Jesucristo por la predicación de los 144,000 y los 2 testigos. No hay que olvidarse que a esta altura ya los 144,000 están en el cielo, los 2 testigos fueron muertos, resucitaron, fueron vueltos a ser llevados al cielo, y ahí empezó a desarrollarse todo este control sobre este mundo por la bestia, el falso profeta y Satanás en realidad, proclamando una forma de control sobre este mundo que es el no poder comprar ni vender si tú no estás sujeto a la marca de la bestia. Entonces aquí Juan va a pasar de eso a lo que estamos mirando, que dice: después miré. Ahora, algo interesante, lo dijimos, Juan, en lo que él está haciendo con él, está ocurriendo algo muy particular. Él está en la isla de Patmos, él está un día domingo. No sabemos cómo es que recibe él toda esta información, en cuánto tiempo recibe esta información. Pero algunos sugieren de que él está como viendo miles de imágenes o cientos de imágenes o muchas imágenes alrededor. Es como una cosa muy particular. Por eso dice aquí: después miré, porque él está viendo estas cosas. Y dice: he aquí el Cordero estaba en pie
sobre el monte de Sión, es lo que nos dice el versículo 1, ¿no es cierto? Y ahí nos contó todo lo que acabamos de mencionar. Y en el versículo 6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, esta predicación es una predicación mundial. Algunos piensan y sugieren que Él está en algún lugar, en algún hemisferio, algo sobrenatural, en donde Él va a poder ser visto por todo el mundo. Ahora, hay algo interesante con respecto a esto. ¿Por qué? Hay un hecho que va a ocurrir 3 años y medio más adelante de esto. Si vamos al libro de Mateo, por favor, al capítulo 24, para que hagamos la salvedad, para que nos imaginemos cómo es esto en realidad. Porque va a ser similar a esto otro. En Mateo 24, versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto debe ser similar a lo que está ocurriendo con este ángel que está viendo Juan, que va a predicar, si pudiéramos decirlo por última vez, el evangelio eterno a el mundo de aquel entonces, que está al igual que nosotros, sujeto también a tener que elegir, porque ellos también tienen que elegir. No se olviden nunca de esto. Jesús dijo que hay 2 caminos, dice, pero en la práctica hay 3 caminos, que está uno en el libro de los Proverbios, un camino ancho, un camino angosto, y el tercer camino, que es el camino más peligroso que hay, que es el que dice el libro de los Proverbios, que al hombre le parece bien, porque según su filosofía, según su manera de pensar, dice está bien, pero dice su fin es muerte. Porque ese camino no considera a Dios, no considera la palabra, solo considera lo que el hombre cree para su conveniencia, que es mejor para él. Y hay mucha gente que lamentablemente hoy día está siguiendo ese tercer camino, ¿ya? Entonces, reiteramos, esta es ya el intento último de Dios de traer a las personas a una comunión con Él. La razón está más abajo, porque si no lo hacen, ellos van a ir a dar al infierno, al lugar de tormento y al infierno. Es tan simple como eso. Y Dios no quiere eso. Una de las cosas que a ti y a mí debe quedarnos muy claro, como dice Pablo a Tito y a Timoteo, Dios no quiere la muerte del pecador. Ezequiel dice lo mismo. Digamos, que alguien diga o piense que Dios quiere que hayan personas que vayan al infierno, eso es mentira. Y esto, de alguna manera, como hemos estado diciendo quizás todo este tiempo cuando hemos hablado del premilenialismo, de la gente que no cree en el milenio o cosas de esa naturaleza, también hay gente que piensa que Dios eligió un grupo de personas y otro grupo de personas no lo ha elegido. Y eso es una doctrina que hoy día está presente en muchas iglesias. Ellos dicen, y yo a un pastor conocido que tuve, él claramente me lo enseñó de la manera muy sencilla. Me dijo, ¿sabes qué? Hay 10 manzanas en esa mesa. Dios eligió 5 y las otras 5 Dios no las eligió. Y eso es mentira. Yo vuelvo a reiterar. Dios lo dice claramente en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 31 adelante, cuando viene a juzgar a las naciones, cuando echa a las personas de la izquierda y le dice al fuego eterno, dice, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios nunca preparó el infierno para el ser humano. El ser humano va ahí por voluntad propia. ¿Por qué? Porque lo mismo que está haciendo aquí rechaza a Jesucristo. Rechaza el camino pensando que es mucho más sabio que Dios. Dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel. Ahora algo interesante cuando Juan nos dice otro ángel. ¿Por qué? También lamentablemente dentro de la historia del pueblo de Israel y también dentro de la historia del mundo hay personas que quieren negar estas cosas.
Dentro de los judíos estaban varios grupos, ¿no es cierto? Los herodianos, los fariseos, los saduceos. Los fariseos era el grupo religioso que lamentablemente también pensaba que ellos eran ok, y lamentablemente Dios tuvo que decirles a ellos por medio de Jesucristo que realmente la religión de ellos era pésima y que ellos realmente lo único que estaban siguiendo era el diablo. Porque lo que ellos hacían era lo que el diablo quería, ellos no hacían lo que Dios decía. Ese era un grupo de personas. Los otros, los herodianos, que eran políticos. Y tercero, los saduceos, que el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, si usted lo encuentra o lo lee, va a darse cuenta que en un momento determinado, cuando él hace una defensa, él tiene que poner a este grupo de personas y se arma una división entre los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían ni en la vida eterna, no creían ni en los ángeles, ellos creían en el dinero y eran materialistas. Entonces, Juan, de alguna manera, él ha estado relacionándose con ángeles mucho rato. Si vamos aquí al capítulo 14, que vuelvo a reiterar, no sabemos cuánto es el tiempo, pero vayan conmigo al capítulo 1, por favor. Verso 1. Por eso él dice otro ángel. No es que él no se ha asombrado del ángel, no, otro ángel más. Dice el versículo 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, cuando recibe este libro, cuando está el día domingo ahí en ese lugar preso, él tiene una visión, y la visión es de un ángel. Un ángel es el que le entrega a él estas cosas, estas revelaciones. Si vamos al capítulo 5, por favor. Dice el verso 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Aquí lo llama un ángel fuerte, alguna vez lo dijimos. Piensan que es Cristo, no es Cristo. Puede ser un querubín. Recuerden que los ángeles también tienen escalafones. Así como la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, a nivel de celestial o a nivel de Dios, también hay serafines, arcángeles, y aquí hay un ángel fuerte que se lo denomina Juan de una manera diferente. El capítulo 8, verso 2. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Entonces él va a seguir, por eso reitero, para él no es como una novedad, y para nosotros tampoco debiera ser novedad esto de los ángeles. Porque la Biblia dice claramente que muchos sin saber hospedaron ángeles. Tú y yo no tenemos la menor idea cuántos ángeles pueden haber intervenido en nuestra vida. Yo que viví una vida muy loca y que hacía cosas muy estúpidas, y como Dios de alguna manera en su amor y misericordia me cuidaba, yo no sé cuántas veces y un ejemplo que alguna vez, no sé si lo he contado, recuerdo aquí en la Plaza de Viña cuando estaba el tren, estaban las barreras, y me acuerdo que había un camión de una cantidad de ruedas, y yo pasé como varias veces por debajo del camión. El camión estaba parado porque iba a seguir, y yo en mi locura, para allá, para acá. Yo hacía muchas estupideces de esa naturaleza. Entonces, a lo mejor, no lo sé, no puedo asegurar, pero a lo mejor un ángel me cuidó, y entonces no debe nosotros tener temor de eso. Entonces, el 5:11, no sé si lo leí, por favor, parece que no lo leí. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Entonces, no nos olvidemos que cuando vayamos al cielo, vayamos a compartir no solo con otras personas, también vamos a tener esta relación con todos estos seres que están allí. El capítulo 7 dice, verso 1 y 2, el capítulo 7, verso 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro.
el 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dio 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró al altar. Entonces, claramente Juan está muy acostumbrado a ver estas cosas sobrenaturales. Para él no le sorprenden estas cosas. Piensen que en el capítulo 12, verso 7, que sería como lo anterior a esto, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Digamos, no solo vio ángeles, sino que también vio al propio Satanás, cómo era echado del cielo por el arcángel Miguel, ¿no es cierto? Y por los ángeles que estaban seguramente bajo él. Y él va a seguir viendo ángeles hacia adelante. Aquí en el capítulo 14 nos está diciendo eso, y va a seguir viendo ángeles adelante. Ahora, algo interesante con los ángeles. Los ángeles son creación de Dios y están debajo de Dios, muy debajo de Dios. Pero algo importante, están por encima de los hombres. Por eso la Biblia dice que le hiciste un poco menor que los ángeles cuando habla de Cristo. Le hiciste, o del hombre en sí. Ahora, los ángeles, la palabra ángeles significa mensajero de parte de Dios a los hombres. Ahora, en algún momento lo hemos dicho, porque se van a encontrar con situaciones donde muchos, como están escuchando radio y programa y viendo cosas por internet, muchos piensan y dicen que los ángeles fueron creados juntamente con el mundo, pero eso no es verdad. En Job, por favor, capítulo 38, ojalá estén tomando apunte algunos, o luego véanlo nuevamente el estudio para que puedan tomar los apuntes. En Job capítulo 38, Job, este hombre tan particular, tiene la oportunidad de ver algo y decir algo que no es menor. En el capítulo 38, verso 4 al 7. La semana pasada hablábamos acerca de la palabra de Dios, la importancia de ella y cómo ella es la que nos da fe. Nosotros hay cosas que no sabemos en el sentido, pero podemos aprenderlo a través de lo que la Escritura enseña. El viernes tuvimos los varones, Isaías nos estuvo compartiendo acerca de, estamos hablando de los hombres de Dios y acerca de Caín, y fue muy interesante. Y cómo uno fue sacando respuestas a Caín, porque mucha gente piensa que Caín, bueno, ¿qué se dice de Caín ahí? Pero la Biblia hacia adelante dice muchas cosas acerca de Caín. Entonces es importante que tú, cuando quieras obtener alguna respuesta a tus interrogantes, lo saques de la Biblia. Porque el peligro, si lo sacas de otro lugar, hay un peligro no menor. Y aquí dice el verso 4 del capítulo 38 de Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Aquí está la conversación entre Job y Dios, cuando Dios está diciendo, poniendo a Job en su lugar, y cuando Job va a terminar diciendo: ¿sabes qué? De oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Digamos, aquí está diciendo Job, o Dios le está diciendo a Job, que cuando él hizo este mundo, hubo, esto saben que hay una similitud cuando Cristo aparece en este mundo. Acuérdense cuando Cristo nació, también un ángel allí, ¿a quién fue a buscar? A las personas, que algunos dicen que eran cuatreros. Algunos dicen que no, que eran los pastores algunos dicen que eran cuatreros en realidad. Y los fueron a buscar, y acuérdense que ellos, ¿qué es lo que vieron? Ángeles, ¿qué es lo que hacían? Glorificaban a Dios por lo que estaba aconteciendo allí. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice el libro de Job? Que cuando él hizo este mundo, ¿quién estaba allí? Las estrellas del alba. Por favor, yo los animo, busquen la palabra estrellas. Y se van a encontrar, por ejemplo, en capítulo 12 de Apocalipsis, 1/3 de las estrellas le siguió. Las estrellas que menciona aquí son los ángeles. Y los hijos de Dios, también aquí, ¿quiénes son? Aquí está hablando de las personas, pero está hablando también de los ángeles. ¿Por qué? Vamos al libro de Job capítulo 1, por favor. Dice aquí, cuenta una historia acerca de lo que le sucede a él, ¿no es cierto?
Pero dice el verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, ¿por qué? Porque Satanás, de alguna manera, ¿qué es lo que es? Es una creación de Dios. Satanás no aparece, él no es el archienemigo de Dios, él no es el opuesto de Dios. Hay gente que piensa que él es el opuesto, él no es el opuesto de Dios. Él solamente es un individuo que aparece en un momento en la historia y que nos cuenta la historia que él se revela en contra de Dios. Dice el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, capítulo 14 y capítulo 28. Entonces, por eso reitero, cuando hablamos de ángeles, tenemos que tener claridad en lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Los ángeles fueron creados claramente antes de que Dios creara este mundo, es lo que le está diciéndole a Job el Señor aquí. Por eso estoy colocando este ejemplo del libro de Job. ¿Por qué? Porque Job decía allí, o Dios le decía a Job, que cuando él hizo el mundo había un regocijo en las estrellas del cielo o las estrellas del alba, y en qué más, en los hijos de Dios. Y ambas referencias son a ángeles. Entonces, de eso se trata, de que vayamos aprendiendo y no seamos ignorantes en cuanto a estas cosas. Nehemías, por favor, capítulo 9, verso 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella, los mares y todo lo que hay en ella, tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Nuevamente, otra referencia a los ejércitos del cielo. ¿Quiénes son? Ángeles. Reitero, podemos detenernos más en esto porque la Biblia también habla, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, nos habla de los serafines, hace la diferencia entre los serafines y los querubines. Unos tienen 6 alas, otros tienen 4 alas. Y así hay muchos otros textos que están aquí. El Antiguo Testamento nombra 108 veces a los ángeles y el Nuevo Testamento 165 veces. Ahora, los ángeles como tal, los ángeles comunes y corrientes, ¿por qué razón fueron creados? Miren Hebreos, por favor, capítulo 1, verso 14. Dice, voy a leer desde el verso 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Cuando leemos los salmos, Salmo 91 dice que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y él enviará qué? A sus ángeles. Entonces, esa es la razón de los ángeles. Ahora, obviamente, lo que estamos mirando, esos ángeles que están ahí, estos son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque son ángeles que Dios está usando para traer juicio, para hablar, en este caso, para predicar el Evangelio de Dios. Ahora, algo lamentable sí que ha ocurrido con los ángeles a través de la historia, y hoy día ocurre todavía, que los ángeles han sido adorados y están siendo adorados. Los ángeles no reciben adoración. Ellos mismos en el capítulo 19, versos 10 y 11, el ángel le dice al hombre que lo quiere adorar que no lo haga. En Colosenses 2:18, el apóstol Pablo dice que los hombres han cometido un error adorando a los ángeles. Ahora, los ángeles tienen una cualidad que hasta esta altura, por ejemplo, no lo estamos viendo en esta situación, pero sí tienen una cualidad que durante la historia humana los ángeles se han humanado. Por ejemplo, vamos al libro de Génesis, al capítulo 19, verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se sentó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro Dios y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, por la mañana os levantaréis. Aquí ya empezamos a notar algo muy particular. Si fuera un ángel como tal, esos ángeles que pueden... Aquí este ángel, ¿qué es lo que le está ofreciendo Lot? Lavarle los pies.
Porque él se presentó ante Lot como nosotros, como un ser humano, obviamente se humanó. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete, comieron. Y comieron, dice el verso 3. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, del más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos pues para que los conozcamos. ¿Por qué? Porque ellos los vieron venir. Y algo muy importante, en Hebreos 12:22, por favor. Hebreos 12:22. Dice, me encanta este texto, a mí me gusta mucho este. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí, ¿qué es lo que está hablando? Es lo que decimos muchas veces, y es una pena cuando a veces no consideramos estas cosas. Dice, cuando nosotros nos juntamos, por ejemplo, ahora que estamos aquí, dice que estamos delante del trono de Dios por fe. Y junto a los ángeles decimos, santo, santo, santo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, claramente ahora, otra cosa interesante que hay aquí, por favor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Lo primero que dice él, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Las personas siempre están preocupadas un poco del final. Algún momento hemos hablado acerca del fin. Hay varios fines. Los apóstoles estaban preocupados de eso. En Mateo 24, cuando le preguntan a él, ¿y cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo vas a venir? Uno mismo cuando era más niño siempre le hablaban del fin, y uno pensaba en ese fin, no sé, medio cataclismo. Se imaginaba esas cosas que no conocía al Señor. Pero esto es tan importante, ¿por qué razón? Nosotros no vamos a estar en este tiempo, obviamente. Hemos sido sacados hace 3 años y medio, más o menos, de esta situación. 4 años, ya llevamos 4 años en el cielo no hay años, pero 4 años según el tiempo de la tierra. Ahora, si por alguna razón algunos de los que están aquí, algunos dicen que, y yo lo he dicho, la matemática de Dios son 5 vírgenes sensatas, 5 vírgenes insensatas. 2 están moliendo, uno es tomado, el otro es dejado. Esa es la matemática de Dios. Otros dicen un 90%, un 10% de la iglesia se quedará. Por favor, y piensen en esto, que esto no es menor. Uno piensa en los años vuelan. Uno no se da ni cuenta. Y aquí, vuelvo a reiterar, han pasado solo 3 años y medio desde que se fue la iglesia, desde que se aparecieron los creyentes. Y ya lo hemos dicho Jesús, y Pedro dice que el juicio, que Dios no va a juzgar el mundo, sino juzga primero la iglesia, y la iglesia es el rapto de la iglesia. Ese es el juicio a la iglesia. Viene a buscar una iglesia santa y pura. Entonces, nosotros ya lo hemos dicho, la Biblia siempre nos está animando a que tengamos esa perspectiva clara de que cualquier día, dice, en cualquier momento, puede ser que o nos muramos o venga Jesucristo. Nosotros como individuos, reitero, vivimos una época que es demasiado alucinante en el sentido de que vemos a diario cumplirse las cosas de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado. Estábamos acostumbrados, por ejemplo, a llamar por teléfono. Yo, mi costumbre, a mí me encanta ir a un lugar físico y hablar con personas. Yo soy de la vieja escuela. Me carga, hay que llamarse o meterse por las redes sociales. Ya después, ¿qué es lo que inventaron los famosos, ¿cómo tiene un nombre esto? Donde funcionan muchos, gente extranjera que contestan teléfono. Call center. ¿Saben que luego ya no van a ver call center? ¿Saben lo que van a ver o no?
La inteligencia artificial, po. Usted le va a responder una computadora. Nosotros estamos viviendo épocas, a los que tienen aquí internet y les gusta el internet y navegan en la internet. Usted, no sé, pienso en mi amigo allá que le gusta, a quien no le gusta, sino que trabaja con monitos y de repente se meterá que seguramente en el teléfono y el computador le viven apareciendo cosas así, po. ¿Por qué? Porque hay algo en la computación, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre también, yo sé, el algoritmo. Que el algoritmo es algo que han creado que es como un individuo que tiene una capacidad tal que dice, a la Cristina le gustan las muñecas y le meten muñecas. Es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Nosotros realmente estamos viviendo los últimos días. Nuestro propio país, el día menos pensado, va a dejar la sociedad sin dinero. No va a haber dinero. No va a haber dinero. Solo plástico. Entonces nosotros debemos estar conscientes de que el día menos pensado, esto se acaba. Y segundo, el día menos pensado nos morimos. Algunos aquí son diabéticos, ¿no? Sí, pues. Algunos de aquí ni siquiera saben que son diabéticos y de repente le puede venir un coma. Yo hace poco, no me acuerdo con quién fue que hablé. Aquí estaba con Margarita, me encontré con un individuo, fuimos aquí al Belloto, a la feria, y un individuo que estaba cuidando autos, que lo conozco de no sé cuántos años, no me acuerdo. Dice que de repente, bueno, me contó su historia, que le había pasado algo, no se tiró un piquero, tiene clavo aquí, y luego dice que un día se sintió mal y se fue a la posta y despertó 28 días después. Y le dijeron que era diabético, le dio un coma diabético. Entonces la gente no se da cuenta, piensa que no, yo tengo todo el tiempo del mundo. Tú no tienes todo el tiempo del mundo. Tú no sabes cuándo te vas a morir. Tú no sabes cuándo va a venir Jesús. Entonces, uno tiene que estar claro y con esas señales tiene que estar claro. Esta señal, por ejemplo, de lo que está ocurriendo aquí, es una señal tremendamente clara. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando le habló a los judíos, en Mateo 24, primero le dijo, cuando vean la abominación desoladora, y también le dijo, cuando se ha predicado el evangelio del reino a todo el mundo, viene el fin. Si mira usted el texto, ¿qué es lo que dice? ¿A quién le predica el ángel? Al mundo entero, toda tribu, raza. El primer final, como yo lo llamo a veces, ¿por qué razón? Primero, quiero evidenciar lo que acabo de mencionar. Mateo 24, 14, por favor. El fin. ¿Cuál fin? Ya lo hemos dicho. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. Verso 20 y 21. Por eso los animo a que traigan lápiz, apunte, tomen. Pablo está hablando de la resurrección, diciéndole a estas personas que lamentablemente alguien ha venido y le ha quitado la fe, diciéndole que no hay resurrección, y seguramente están muy mal porque piensan, si me dicen que no hay resurrección, he caminado 30 años, aunque no tengo nada, digamos, lo que he caminado en Cristo, si aún esto fuera mentira, lo voy a decir de esta manera, ha sido el mejor tiempo de mi vida. Pero no es mentira, así que no se equivoque. Dice el verso 20 y 21 de 1 Corintios. Perdón, 23 adelante. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y Él es el postrer enemigo que será destruido, y es la muerte. Aquí, el primer fin que aparece aquí, ¿cuál es? Primero que nada, no nos olvidemos que estamos en la gran tribulación. La gran tribulación tiene 3 razones que la dijimos en algún momento. Primero, un Israel apóstata. El miércoles hablamos de eso, de cómo Israel tiene que volver a la fe de Jehová. Mi hermana estuvo en Israel. Si ellos hubieran conversado con personas, el 80% del hebreo, del israelita, no cree en Dios. Está enojado con Dios por lo que le pasó con los alemanes. No creen en Dios.
Pero ellos tienen que volver a la fe de Dios. ¿Por qué? Porque lo mirábamos en Romanos 11. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. Y dice que el Espíritu Santo, dice Zacarías 12, va a venir a trabajar en ellos. Y ellos van a llorar cuando se den cuenta de que al que crucificaron no era un mentiroso. ¿Quién era? El Mesías, el Cristo, al cual ellos estaban esperando y están esperando. Y eso va a ocurrir, bueno, ahí hay varias cosas. Entonces, lo primero que es lo que viene, el juicio, ¿no es cierto? Se llevó la iglesia y va a salir, no se olviden que de este grupo de personas que van a salir de la gran tribulación, por favor, Mateo 25. Luego de terminar de contarles la historia y decirle a ellos acerca de cómo Él espera que ellos estén preparados para cuando Él venga, ¿no es cierto?, en el capítulo 24 y 25, después Él pasa a un tema que no es menor en el verso 31, que le llama el juicio a las naciones. ¿Cuándo ocurre ese juicio a las naciones? Al final de la tribulación. Pues ese es el primer final que yo le decía. ¿Por qué? Dice el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino que mencionamos siempre aquí, las personas que salen vivas. Recuerden, por favor, no hemos avanzado todavía hasta allá. Pero recuerden el mensaje del ángel. De los tres ángeles tienen mensajes diferentes. Y uno de los ángeles, ¿qué es lo que le dicen? Primero, el segundo le dice, teman a Dios, denle gloria. Y el tercer ángel, ¿sabe lo que le dice? Por favor, no se dejen marcar. Porque el que se deja marcar, si ese es el mensaje aquí. Y yo lo decía, es la elección. Ellos tienen que elegir en ese tiempo. Por eso si alguno de aquí está, aquí hoy día, y no conoce a Jesús realmente, y no ha nacido de nuevo, y tiene que vivir ese periodo, se va a ver en la disyuntiva. Porque por favor, la disyuntiva no es menor. Porque o tú tomas la marca de la bestia, o te mueres de hambre. Porque tú no puedes comprar ni vender. Entonces la situación aquí es dramática. Yo vuelvo a reiterar, este es el intento de Dios nuevamente de que la gente entienda en esa época y ojalá también hoy día lo entiendan. Por eso Jesús a la última iglesia, que se supone que es la que va a estar antes de que Jesús venga a buscar, dos iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, a la segunda que le dice, por cuanto eres tibio. Yo quiero frío o caliente. Siempre Dios te está llamando a decisiones, siempre Dios te está llamando a una entrega absoluta, como dice Romanos 12, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que vuestro culto racional. El otro ángel dice, teman a Dios. ¿Saben por qué le está diciendo eso? Porque de alguna manera a veces el miedo hace que las personas no den pasos de fe. Dice que el miedo le pone lazo al corazón del hombre. La Biblia desde mucho tiempo atrás está hablando de eso. El salmista habla de eso. La iglesia a los hebreos, la gente que le está diciendo, el apóstol Pablo a los hebreos le está diciendo, hey, no tengan temor de lo que el hombre te pueda hacer. ¿Por qué? Porque si está contigo, ¿quién contra ti? Entonces siempre va a estar esa situación. ¿A quién le vas a querer creer? ¿A quién quieres seguir? ¿Con quién te quieres comprometer? ¿Con el mundo? ¿Qué vamos a obtener del mundo? Me estoy adelantando, pero igual quiero verlo en su momento. Más abajo dice, el ángel dice, ha caído Babilonia, la gran ramera. Dos Babilonias. La Babilonia religiosa y la Babilonia comercial. Nosotros siempre nos reímos cuando tú vas a los malls. ¿Has visto cómo están los malls llenos? ¿Sabes por qué o no?
Si tú pudieras mirar, ¿sabes cuántos demonios hay allí? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Ahí está. La Escritura siempre nos animan a la sobriedad, ser sobrio. Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con él. Entonces, aquí cuando está ocurriendo esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que viene pronto este final, ¿no es cierto? Donde Dios no quiere. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Por favor, a estas personas le dice, digan a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. El día del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, tuve hambre, me diste de comer. ¿Por qué dice eso? Porque algunos sugieren que en esa época la gente que va a ser salva va a tener mucho que ver con su trato con Israel, porque no se olvide que Israel va a ser el primer perseguido por el anticristo. Apocalipsis 13:4 más o menos. Le va a dar duro a Israel. Entonces a la gente le va a ayudar. Pero luego dice algo interesante. El verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis. Entonces, ahí ellos siguen hablando cosas, pero lo importante es que lo que es. Él lo dice aquí con una claridad absoluta. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El ser humano que va a ese lugar va por voluntad propia. Va porque simplemente no quiere creer en Dios y no quiere creerle a Dios. Yo reitero, entonces este ángel, ¿qué es lo que hace? Predica el evangelio eterno. ¿Por qué predica el evangelio eterno? Porque el evangelio no ha cambiado. La única manera de ser salvo es la misma. Miren lo que dice Juan 3:39. Juan 3:39. Dice, no me equivoqué, 36, perdón. 26. Tengo dislexia. El 6 lo confundo con el 9. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay otro texto que quería ver, pero ¿qué es lo que dice aquí la Escritura? Siempre va a hablar lo mismo. La situación siempre va a ser similar. Es un poco diferente con respecto a qué. Hoy día, ¿cuál es la lucha? La lucha está entre el espíritu y la carne, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. En ese momento, ¿cuál va a ser la lucha? Entre aceptar el evangelio de Jesucristo, que va a significar, porque más abajo, reitero, lo voy a decir, pero lo vamos a ver, más abajo dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en Cristo. Si la situación es muy simple, mis amigos, la Biblia dice, Hebreos 9:27, que el hombre está destinado a morir una vez, ¿y después qué? Me preguntan la misma de siempre, si hoy día te mueres, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y si yo te pregunto, tú me decías el cielo, y yo te pregunto ¿por qué? ¿Cuál es tu respuesta? Tú tienes que tener respuesta. Si no la tienes, tú estás en peligro. Entonces, de eso se trata, amigos. Y vamos a ir poco a poco avanzando en este libro de esa manera. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por hacernos pensar, gracias por hacernos ver también el mundo que viene, cómo van a ser las cosas, Señor. Y lloramos para que nos ayudes a, como tú dijiste, Señor, a poder ser los siervos fieles, Señor, no los siervos infieles. Los siervos fieles que están preparándose para la hora que sea que tú vengas, tal como la novia que tú cuentas ese ejemplo tan hermoso, Dios, que se prepara con una espera de 1 año, Señor, en donde su esposo puede aparecer a la hora que sea y ella tiene que estar preparada con su séquito, Señor. No sé cuántas veces esa mujer se habrá puesto su vestido de novia para esperar al novio y no venía, Señor. Te pedimos por nosotros también, Señor, que muchas veces también, a veces nos ponemos ansiosos, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a vivir cada día y por sobre todo nos ayudes, Señor, a cada día que vivamos lo vivamos para ti, Señor. Simple, que seamos sencillos, hijos tuyos en medio de una generación maligna, como dices tú, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor.
Te ruego, te pido y te doy las gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, el miércoles no se olviden, vamos a tener el estudio de Miqueas, pero hay un tiempo de preguntas y respuestas. Yo creo, al menos yo siempre tengo muchas preguntas. Así que los animo, si tienen preguntas de la naturaleza que sean, obviamente bíblicas, no van a decirme mañana cuánto va a estar el pan, sino que las cosas bíblicas, en la medida que yo pueda, se las voy a responder. Lo otro, todas las personas que están al frente de algún ministerio, adentro, más ratito, por favor, en el nombre de Jesús. Se lo pido esto. Amén. Ya.